Ahora se escucha mejor. Sí, puedes compartir tu pantalla. Sí, sí, te voy a compartir. Ok, bueno, continuando con las ponencias. Sí, está compartiendo. Tenemos a Caroline Medial Hachawamani. Ella es bachiller de biología en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, aquí en Perú. Es miembro del Centro de Investigaciones Parasitológicas Regionales INCA, conocidos por su sigla CIPRI, y actualmente es tesista desarrollando el estudio morfológico de las especies Metastrongylus en pulmones procedentes de la provincia de Anta, Cusco. Adelante. Gracias. Buenas noches. Voy a presentar la charla acerca de la tronquillos o parásito en los pulmones del cerdo. Para explicar un poco, antes de explicar el parásito de los tronquillos, quería explicarles qué es un parásito. Es un parásito se considera un organismo que va a vivir dentro o sobre otro organismo, al cual se le va a denominar hospedador, pero del cual el parásito va a obtener nutrientes y va a obtener protección. ¿Qué va a pasar? Que al parásito obtener sus nutrientes va a debilitar a su hospedero y incluso puede debilitarlo hasta causarle la muerte. En la primera imagen, por ejemplo, vemos una yardia, en la segunda imagen vemos un ascaris, que son ejemplos de parásitos. Listo. Y para ver una clasificación más simple, primero sería clasificarlos en endo y endoparásitos. Endos son los parásitos que están internamente o que se desarrollan dentro de otro organismo. Y ectoparásitos son aquellos que se desarrollan fuera del organismo. Dentro de los endoparásitos podemos ver dos tipos. Primero, los protozoos. Los protozoos son parásitos unicelulares, o sea, solo están formados por una célula. Entre ellos tenemos varios. Entre ellos, los más importantes, por ejemplo, podemos Consulta, ver. disculpa, Sí, ¿tendrás otro micrófono? Porque no se te escucha como, no sé si tú también cortado. le escuchas así, Evelyn, no, no cortado, es como que estuviera así, Sí, un poco con bajo. interferencia, de ruido, ¿no? Un ruido, como un background, no sé cómo llamarlo. ¿Tú le escuchas así también, Ah, Evelyn? Sí, quizás sí se acerca un poco más al micrófono. Y no puede ser de que te conectes con otra cuenta desde tu celular. O sea, que tengas dos cuentas, una de ahora que estás proyectando y con tu celular y te vas acercando así con tu celular como si fuera tu micrófono. ¿Podría ser así? puedo intentar sacar los auriculares, tal vez se escucha mejor. A ver, Ahora se escucha mejor. se escucha Hola. igual. Ah, Cuando hablas es cuando hay el ruido de fondo. cuando hablo. Sí, Podría intentar acercarme, tal vez se va a escuchar más fuerte. sí, mejor. Acércate bastante para que se Ajá. pueda escuchar bien. Sí, Ahora se escucha mejor. sí. Ya, entonces voy a continuar. En cuanto a la clasificación, tenemos los endo y ectoparásitos. En el caso de endoparásitos, son los parásitos que se desarrollan internamente dentro del hospedero y los ectoparásitos se desarrollan externamente. Dentro de los endoparásitos tenemos a los protozoos y a los helmintos. Los protozoos son aquellos que están formados por una sola célula. Por ejemplo, aquí los más conocidos tenemos a los flagelados, que entre ellos estaría la leishmania, o los ciliados, que está el Balantidium. En cuanto a los helmintos, son parásitos pluricelulares, es decir, ya son más grandes
son macroscópicos. Por ejemplo, tenemos los gusanos planos, que son los platemintos, o los gusanos cilíndricos, que son los nematodos. En los ectoparásitos, que son los parásitos externos, tenemos a los artrópodos. Estos, por ejemplo, son las pulgas, los ácaros, los piojos. Estos nos atacan externamente, no necesitan entrar al hospedero. ¿Y cuál es la importancia de estudiar a los parásitos? Uno es que va a causar una amplia gama de enfermedades, tanto en humanos y animales. Incluso hay parásitos de vegetales, pero en este caso le vamos a dar más importancia a aquellos que causan enfermedad a los animales y a los humanos. La rama que va a estudiar a estos organismos se denomina la parasitología. Y dentro de la parasitología se encarga de estudiar el ciclo de vida de un parásito, es decir, desde que es un huevo hasta que se desarrolla en estado adulto, las enfermedades que va a causar y por tanto también vamos a ver qué estrategias se puede tomar para el control y tratamiento. Entre las enfermedades más comunes que tal vez han escuchado, tenemos la ascariasis, que es la primera imagen, está causada por Ascaris lumbricoides, es este de acá. Tenemos también la teniasis, que puede ser causada por Tenia solium o Tenia saginatum, que es esta de acá. Y la cisticercosis. Ahora voy a desarrollar este ciclo, tipos de ciclo biológico. Esto va a ser importante porque al momento de llegar a explicar Metastrongylus, vamos a ver que tiene un tipo de ciclo diferente y este va a hacer que pueda diseminarse de manera diferente. En cuanto a los tipos de ciclo biológico, va a haber dos. Uno es directo y el otro es indirecto. Primero, directo. El directo se refiere a que solo va a necesitar, una vez que ingrese el parásito, solo va a necesitar un hospedero para desarrollarse completamente hasta estado adulto. Y, por ejemplo, en la imagen tenemos el ciclo de un Ascaris lumbricoides. En el caso de Ascaris lumbricoides, los huevos pueden estar libres en el medio ambiente. Entonces, cualquiera puede contaminarse, tal vez a través del aire o a través de alimentos o a través de tocar el suelo, pastos. Entonces, puedes ingerir los huevos de Ascaris. Una vez que el huevo de Ascaris va a ser ingerido por un hospedero, por ejemplo nosotros, entonces va a desarrollar su estadio adulto en nuestros intestinos y el estadio adulto va a generar huevos. Los huevos van a ser liberados junto con las heces por el humano al medio ambiente. ¿Y qué va a generar? Va a generar contaminación al medio ambiente. Y nuevamente va a continuar el ciclo, ¿no? Va a contaminar el medio ambiente, otra persona o otro animal puede contaminarse al ingerir esos huevos que son liberados al medio ambiente. El segundo tipo de ciclo biológico es el ciclo indirecto. En este caso, no solamente va a necesitar un hospedero, que es el hospedero definitivo, lo vamos a llamar, sino también va a necesitar un hospedero intermediario. El hospedero intermediario, que normalmente es otro animal, va a ser fundamental para el desarrollo del ciclo de este parásito, perdón. ¿Y por qué es fundamental? Quiere decir que si no existe este hospedero intermediario, no se va a poder desarrollar el parásito de manera completa. Por ejemplo, tenemos la Taenia solium y el Metastrongylus que vamos a ver luego. Pero en el caso de la Taenia solium, el humano se contagia al consumir oncósferas o huevos larvados que están en los músculos de los cerditos. Entonces, una vez que nosotros consumimos esos músculos de los cerdos pues, como carne contaminadas, recién en el humano se va a desarrollar el huevo a estadio adulto en nuestros intestinos. Una vez que se desarrolla el estadio adulto en nuestros intestinos, pues los huevos se van a liberar junto con las excretas al medio ambiente. Pero en este caso, en el medio ambiente necesita contaminarse el cerdito comiendo del suelo, se va a contaminar al consumir estos huevos. ¿Y qué va a pasar? Que dentro del cerdo va a desarrollar parte de su ciclo estos huevos, donde
formar hasta oncósferas llegando a sus músculos. Y nuevamente nosotros nos contaminamos consumiendo esa carga. Esto es importante porque en el caso del ciclo indirecto, sí o sí va a necesitar ese hospedero intermediario. En el caso de la teniasis, por ejemplo, es el cerdo. Entonces, ¿qué relación existe entre los parásitos con el medio ambiente? En esta parte quería explicarles la importancia de la tríada ecológica. Si bien es cierto, la tríada ecológica es la relación entre un agente causal que no siempre es parásito, puede ser una bacteria, un virus, entre la relación de ese agente causal con el ambiente y con el huésped. En el caso de los huevos, se hace muy importante el tipo de ambiente en el que van a estar expuestos, porque muchos huevos pueden ser susceptibles, por ejemplo, a altas temperaturas, pueden ser susceptibles a la humedad, pueden ser susceptibles, no a la humedad, sino a la sequía, o pueden ser susceptibles a la radiación. Entonces, el medio ambiente en el cual vivamos o estemos expuestos va a ser muy importante para evitar evitar factores que nos permitan contagiarnos. Ahora vamos a entrar a Metastrongylus. Como les dije al principio, en el título, Metastrongylus es un parásito exclusivo de pulmones de cerdo, es decir, desarrollan su estadio adulto en los cerdos. Estos son nemátodos. ¿Qué son los nemátodos? Normalmente los nemátodos se les define también como gusanos planos. Afectan principalmente a los cerdos, su cuerpo es filiforme, no segmentado y de color blanquecino, como vamos a ver en esta diapositiva. A nivel macroscópico se les ve así, de ese tamaño más o menos y de color blanquecino. Estos van a presentar dimorfismo sexual. ¿A qué se refiere el dimorfismo sexual? A que va a haber diferencia de tamaño o forma entre el macho y la hembra. Por ejemplo, en los parásitos normalmente las hembras son más grandes que los machos. Entonces, podemos ver en la primera imagen lo que son los parásitos más grandecitos, esas son las hembras, mientras los más pequeñitos son los machos. Este dimorfismo sexual, en el caso de Metastrongylus, no solamente se puede ver externamente o a nivel macroscópico, sino también a nivel microscópico. Como pueden ver en la imagen, el primero, el que tiene como una espinita, es una hembra, mientras el segundo, que tiene como dos rayitos, es un macho. Entonces nosotros para diferenciar el género de Metastrongylus, hembra o macho, podemos diferenciarlo por la punta de la cola. En ambos es el extremo caudal, es decir, el extremo final. En el caso de la hembra, presenta esta punta y si ven más aquí arriba, esto es un huevo que está a punto de salir por la parte delta. En el caso del macho, este también es el extremo caudal. Estas son las espinitas que le van a ayudar a fijarse a la hembra. ¿Y por qué vi la importancia en estudiar Metastrongylus? Bueno, uno, porque va a causar la enfermedad que se llama metastrangilosis. Y si bien esta solo afecta en teoría a cerdos, vamos a ver en el ciclo que hay una posibilidad también de que afecte a humanos. ¿Cómo afecta a los suinos o a los cerdos? Pues les afecta principalmente a su sistema respiratorio. Al afectarles el sistema respiratorio, les va a disminuir su capacidad nutricional y a las personas que se dedican a la crianza, pues les va a producir pérdidas, porque va a llega incluso a ocasionarles la muerte. En el caso de lesiones que se pueden ver a simple vista, por ejemplo, son lesiones de color rojo. Como se puede ver en la imagen, estas lesiones de color rojo en las esquinitas, ese son el tipo de lesiones que son causadas por Metastrongylus. Una vez que el caso se hace más severo, les va a producir exudado mucoso en los bronquios y bronquiolos. Por ejemplo, en la imagen de acá, este es un exudado que se pueden ver en las vías de los bronquios.
Y dentro de este exudado están los Metastrongylus adultos. Y si el caso se hace aún más severo, les produce síntomas como pérdida de peso, tos, falta de apetito y pues llega incluso hasta causarles la muerte. Ya, les decía anteriormente que el caso que vimos de la importancia de Metastrongylus es que se ha demostrado que puede contagiarse también a humanos, que se denomina capacidad zoonótica. Por ejemplo, encontramos que ha habido casos reportados en Ecuador. En el año 2016 se ha reportado un caso de una persona que estuvo infectada con Metastrongylus y se le, ¿cómo se llama? Botaba exudado mucoso, se vieron ese exudado al microscopio y pues se vieron las larvas de Metastrongylus, se pudo determinar. Ese es en el trabajo de Calvo Piña del 2016. En ese trabajo mismo se cita otros 3 casos que habían sido antes descritos en Europa, pero son bastante antiguos, por lo que no se le había visto todavía la importancia. Sin embargo, al ser el caso de Ecuador del 2016 más reciente, vemos que se le está tomando mayor importancia a este parásito, ¿no? Que es Metastrongylus. Ya, ahora les voy a explicar el ciclo biológico. Esta parte, si bien el humano no va a estar presente, al final les voy a explicar de qué manera el humano se podría contagiar. Al inicio les expliqué 2 tipos de ciclo biológico, uno directo y uno indirecto. En el caso de Metastrongylus va a presentar un ciclo indirecto, que quiere decir que además de poseer un hospedero definitivo que va a ser el cerdo, va a necesitar también un hospedero intermediario, que en este caso va a ser la lombriz, que está acá. Entonces, ¿cómo empieza el ciclo de Metastrongylus? Pues primero un cerdo va a presentar Metastrongylus adultos en los bronquios, un cerdo ya infectado. Pues estos Metastrongylus adultos van a depositar sus huevos en los bronquios, pero por debido al exudado o la tos, los cerdos van a expectorar esos huevos. Entonces va a subir hacia la laringe y hacia la faringe. Una vez que sube, el cerdo va a volver a deglutir. Entonces va a entrar al tracto digestivo. Una vez en el tracto digestivo, los huevos van a ser expulsados junto con las excretas al medio ambiente. Estos huevos ya expulsados en el medio ambiente, lo que se les llama como larva 1, van a ser ingeridos por una lombriz de tierra. Dentro de la lombriz de tierra se va a producir el desarrollo de larva 1 a larva 3. ¿Por qué es importante explicar el número de larvas? Larva 1, larva 2, larva 3. Normalmente en los parásitos, durante su ciclo biológico, antes de ser adultos, desarrollan cambios que se denomina larva 1, larva 2, larva 3, incluso hasta 4. Entonces, esto es importante porque hay un cierto número de larva, que normalmente es la larva 3, se le considera estadio infectivo. Y es importante porque solo si el hospedero definitivo consume este estadio infectivo es que va a desarrollar adulto. Es decir, si no consume el hospedero definitivo a la larva en estadio infectivo, no va a poder desarrollar adulto. Por ejemplo, estamos en la lombriz que ha consumido la larva 1. Dentro de la lombriz se va a desarrollar hasta larva 3. La larva 3 es lo que se considera estadio infectivo y solo se va a desarrollar hasta adulto cuando el cerdo se consuma a esa lombriz con la larva 3. Una vez que el cerdo ha consumido a la larva 3, dentro del cerdo recién se va a desarrollar larva 4 y luego finalmente adulto. ¿Y dónde? En los bronquios. Así va a continuar el ciclo. Otra vez dentro de los bronquios va a estar el Metastrongylus adulto, va a salir los huevos, van a salir junto con las excretas, otra vez necesitan ser ingeridos por las lombrices, llegar a larva 3, ser consumidos por un cerdo y así va a continuar.
Ya, me he olvidado decirles. Entonces, si en el ciclo biológico de Metastrongylus, el hospedero definitivo es el cerdo y el hospedero intermediario es la lombriz, ¿cómo podría contagiarse el hombre? Pues lo que indica en el trabajo, por ejemplo, que les indicaba antes del poblador de Ecuador, es que normalmente como las lombrices, nosotros no nos vamos a consumir lombrices enteras, ¿verdad? Pero las lombrices pueden con sus larvas infectivas 3 pueden ser, mediante el trabajo manual de los agricultores, pueden romper las lombrices. Entonces va a liberar los huevos. Al liberar los huevos se va a contaminar el suelo. Entonces los agricultores normalmente trabajan en el suelo, están agarrando, en ese manipuleo puede ser que se contaminen las manos y luego un mal lavado de manos y lo pueden ingerir al alimentarse. Eso podría ser el modo de contaminarse con metastrongio. Epidemiología. Vamos a ver qué factores van a determinar que se desarrolle mayor cantidad de huevos o de larvas o en qué periodos hay mayor probabilidad de que se desarrollen estos. Sobre todo en los cerdos que son criados de manera artesanal, se podría decir, o al aire libre. ¿Por qué? Porque van a estar expuestos al suelo, van a estar expuestos a los pastos, y de esa manera van a ser más propensos a consumir esas lombrices. Esas lombrices que probablemente ya estén infectadas con Metastrongylus. Ya. Pero viendo en periodos, si es en periodo de lluvias o en periodo de sequía, pues es en periodos de lluvias donde los suelos están mayormente más húmedos. ¿Y qué va a pasar? Que en los suelos más húmedos hay mayor cantidad de lombrices. Ya, y un cerdo va a ser más propenso a infectarse con Metastrongylus. ¿Ok? Ahora, una vez que un cerdo va a ser infectado, va a causar no solamente que se contamine el suelo, sino también que se contaminen otras lombrices o que se contaminen otros suinos. Entonces va a propagar la enfermedad de esta manera. Ahora quería hablarles sobre las maneras de prevención. Si bien les dije al inicio, no, las maneras de prevención, bien ya les había dicho anteriormente que sería el lavado de manos, pues sí, pero sobre todo esto para personas que se dedican, todos debemos lavar nuestras manos, ¿verdad? No solamente para evitar contagio de parásitos, sino también para contagio de bacterias o de virus, pero sobre todo esto está es dirigido a personas que se dedican a la agricultura o donde hay mayor cantidad de lombrices, o también a zonas donde personas que se dedican a la agricultura y también a la crianza de cerdos. ¿Por qué? Porque para que se cumpla el ciclo no solamente van a necesitar lombrices, sino también cerdos. Entonces ahí es donde se va a generar un ciclo de estrógenos. Otro, a las personas que se dedican a la crianza de cerdos, sobre todo aquellas que lo realizan al aire libre, pues que tengan que, que no, que deben realizarlo en suelos cementados. Esto va a evitar que estén en contacto con las lombrices. Esto tomando en cuenta sobre todo en la región, porque hemos ido a buscar bastantes zonas para buscar pulmones cerdos infectados, vimos que sobre todo en las zonas donde había mayor cantidad de cerdos infectados, era donde realizaban la crianza al aire libre, varios animales juntos, o donde también se realizaban, además de agricultura, también realizaban suinicultura. Y finalmente, esto sería ya para las autoridades, que sería promover un plan de monitoreo de desparasitación donde realizan la crianza, pero también en los mataderos. Un más sería como un plan de control que no existe, por ejemplo, en mi región. En el caso, existen mataderos que sí están reconocidos, están reconocidos,
pero en el caso de cerdos no había un matadero que estaba monitoreado por las autoridades. ¿Y esto porque preguntando, pues se debería principalmente a que en los cerdos es más difícil tener un permiso, no solamente por Metastrongylus, que casi no es un parásito que conoce, sino tal vez por otros parásitos como la teniasis o la cisticercosis, son parásitos incluso más comunes, más peligrosos, entonces la mayoría de gente que mata simplemente lo hace en sus casas y para consumo propio, pero no hay un control, no hay un control de desparasitación en la crianza, no hay un control en los mataderos tampoco. Ya. Y por último, esta imagen quería presentarles, son huevos de Metastrongylus. Solo son una parte de los huevos que han salido de un Metastrongylus hembra que se ha partido. Y si van viendo, ya algunos incluso están desarrollando las larvitas. Pero estas larvitas, para desarrollar hasta el estadio adulto, sí o sí necesitan ser consumidas pues, por una lombriz. Por ejemplo, si nosotros nos consumimos uno de estos huevos, pero que no están en larva infectiva, que todavía no han desarrollado, pues no se va a desarrollar el Metastrongylus estadio adulto. Simplemente se va a quedar como, va a ser expulsado por nuestro cuerpo. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Evelyn, ¿estás por ahí? Evelyn, creo que no está. Bueno, entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Caroline. Gracias, gracias por su atención, chicos. ¿Alguna pregunta? Pueden utilizar el... Ahí está Evelyn, pero no, bueno, bueno. Pueden utilizar el chat o pueden utilizar el micro también. Esta investigación que estás realizando, eh, ¿la estás realizando actualmente o ya la terminaste de realizar? No sé, para alguna tesis o algo. Ajá, sí, doctora. En mi caso, no es específicamente determinar Metastrongylus, sino es más determinar la especie. Cuando les estaba explicando aquí en la forma, en esta diapositiva, nosotros queríamos determinar qué especies de Metastrongylus hay en nuestra zona, que es en Cusco. ¿Por qué? Porque no hay muchos trabajos. Incluso a nivel de Perú no hay muchos trabajos. Entonces, en el caso de Metastrongylus, es especial porque se puede determinar hasta especies solo con ver la forma de las colas de los Metastrongylus. Este trabajo lo hemos estado realizando el anterior año y pues ya lo culminamos más o menos para diciembre. Eh, sí, estamos en esa parte. Estamos en correcciones, es mi tesis. Ah, ya. ¿Y piensas continuar este trabajo? ¿Cómo? Sí, lo que nosotros queremos hacer es que si bien se puede identificar a las especies por su forma, siempre se necesita corroborar molecularmente, es lo que nos indicaba. Entonces nos gustaría, junto con mi compañera de tesis, poder realizar algún estudio molecular para corroborar las 4 especies que nosotros encontramos, para corroborar que sí son esas. Bien. Genial. Muy bien, Caroline. Creo que no hay ninguna otra pregunta, así que muchas gracias a todos por Una asistir. Ah, pregunta, genial, bien. disculpa. Eh, Dijo que van a hacer identificación molecular. ¿Qué marcadores pretenden usar? Exacto, ese era nuestro problema, porque como esta especie no es muy conocida, entonces no existe primers no hemos encontrado primers para esto, pero lo más cercano que hemos encontrado a estudios moleculares de Metastrongylus es uno que se realizó en Brasil. Sin embargo, tenemos el problema con una de estas especies que se podría decir que es como que nueva,
para nuestra región y no hay marcadores para eso. Entonces estamos aún en ese problema de cuál sería la mejor manera de realizar una identificación molecular, debido a que no son especies que son muy estudiadas. Gracias. Hay otra pregunta. Dice, ¿el parásito puede variar en especies y tipos de huéspedes? Ya, las especies de parásitos no varían por el huésped, porque todos estos parásitos son normalmente de suinos. Dentro de los suinos están cerdos y también jabalíes. Entonces, normalmente no hay mucha variación, pero según los trabajos que hemos estado realizando, más o menos hemos encontrado que hay como unas 8 especies. Y como no hay muchos trabajos aquí, en general en América Latina se han encontrado 3 especies más comunes. Pero en Europa, y en Europa y en Asia, que sí hay más trabajos, pero sobre todo en jabalíes, ya han encontrado de 5 sobre todo 5 especies. Entonces, tal vez se necesitaría hacer más trabajos para corroborar que efectivamente hay especies que son más específicas de cerdos y que hay especies más específicas de jabalíes. Bien, excelente. Acá hay otra pregunta. Dependiendo de la especie, ¿hay un tratamiento diferente? Actualmente este parásito no es muy conocido, entonces normalmente si es que no lo detectan mucho, ni siquiera se encontró en letalidad, sobre todo en la región. Entonces normalmente usan desparasitantes para los cerdos de manera común. No los diferencian por especies para tratarlos, pero sí les podría decir que, por ejemplo, nosotros hemos tratado de identificar las especies. ¿Por qué? Porque en el caso de Metastrongylus en humanos, sí han sido solo 2 especies las que han sido causantes de metastrongiliosis en humanos, que son Metastrongylus apri y Metastrongylus salmi. Y si les digo, por ejemplo, en mi trabajo, por ejemplo, las especies que más hemos encontrado, pues son Metastrongylus apri y Metastrongylus salmi. Aún no hay trabajos acerca de que si uno es más fuerte que otro, que sería muy interesante hacerlo, pero sí, por el momento podría decir que las especies más frecuentes son Salmi y Apri. Tratamiento específico para cada especie no hay. Chicos, ustedes si están interesados podrían también estudiarlo, porque como pueden ver, esto al afectar a los animales ha sido poco estudiado y como que se le ha dado, por lo que entiendo, la relevancia cuando han visto que también puede llegar a afectar a humanos. Así que todas esas preguntas que ustedes han estado haciendo son posibles preguntas de investigación, posibles proyectos de investigación, porque hay bastante que analizar. ¿Ok? Muchas gracias, Caroline, por compartir todo y muchas gracias, chicos, por sus preguntas, porque incentivan a tener preguntas de investigación para poder nosotros, bueno, y en el caso de ustedes, si es que les interesa desarrollar este tipo de research. Bien. ¿Alguna pregunta más? Genial. Muchas gracias a todos. Nos vemos el 14, me parece. El próximo viernes no va a haber charlas, va a haber el siguiente. Ok, muchas gracias a todos. Estamos comunicándonos por los grupos de WhatsApp. Hasta luego, buen fin de.